Buenos días, amigos televidentes. Estamos aquí con ustedes en Amaneciendo con Delis Erasme, Irving Cruz. Con ustedes en lo que se integra Víctor Erasme. Hoy es miércoles 10 de junio. Sigue avanzando el año. Y en el tema político continúa en la primera página la situación de la reforma electoral y el discurso de Guillermo Moreno ayer, creo que lo vi algo de eso en el canal 45, tarde en la noche. Digo, tarde en la noche, eran las 10 de la noche. Vi la parte final de su discurso. Y el lío de los haitianos que estaban solicitando su regularización en el país, donde acusan a la autoridad haitiana de no entregarle documentos. O sea, hay muchos temas interesantes y además de eso ya sabemos por qué el presidente no fue a la cumbre de la CELAC. Y es porque pretende ir a la proclamación, a la proclama de la reforma, según dice el diario El Día. Y en las redes sociales, en el mundo cibernético, hay un virus en Facebook pornográfico que está haciendo estragos. Es un virus que cuando usted abre su página de Facebook sale unas fotos pornográficas de esas XXX con su nombre en su perfil o con su nombre, como que usted fue el que lo envió. Y resulta que es un virus que no se puede, el que lo abre es una mala jugada de la red, dice la prensa. Una especie de virus que reproduce contenidos pornográficos en sus muros. Ya mucha gente, la misma página de Facebook está enviando unos mensajes para que uno los reproduzca sobre este tenor. Fijus cree que el procurador debe investigar las denuncias de soborno a legisladores. Esto ha ido tomando cuerpo. También Fijus, como no es dada a tirarse la soga al cuello, ni afilar cuchillo con su propia garganta, para su propia garganta, nos dice que no descarta que las denuncias sean parte del juego político. Pero aún así el procurador debe investigarla. Ciertamente es así, y es lo que se ha pedido la presidenta del Senado y la presidenta de la Asamblea, la senadora Cristina Lizalde, dice que debe ser investigado. Otros pretenden llevar a los diputados que se han pronunciado al respecto al comité disciplinario de la Cámara, y otros lo han tildado de que lo que quieren es que se le ofrezca algo. Eso es una forma de atacar a la persona que ha denunciado el intento de soborno, diciendo que lo que quiere es que le paguen. Es una forma muy burda de atacar la denuncia. Pero lo cierto es que el vocero del Partido Revolucionario Moderno, en plena asamblea,
en turnos agotados tanto en la Cámara de Diputados como en la Asamblea, él mismo manifestó en la Cámara de Diputados que era un asedio que le tenían, y mencionó nombres de funcionarios. Mencionó nombres de funcionarios, inclusive uno del señor Temístocles Montaquio, un ex precandidato, que dice que intentó leerle cartillas de peledeísmo a los diputados de la oposición. El señor ha sido categórico en señalar y en decir que las presiones fueron diversas, y en decir que fueron sometidos a un constante asedio de parte de esos funcionarios para que apoyaran la reelección. Lo cierto es que la reelección, como va y como se entiende que debe pasar, ya aprobada en los próximos días, creo que el sábado, donde el presidente, se dice aquí en la prensa, asistirá a la proclama, ya que el presidente no puede proclamar la ley de reforma, sino que tiene que ser la Asamblea quien debe darle su tiempo, su espacio. Digo, no sería el sábado, porque el sábado es que se va a conocer, sino al acto de proclamación. Y eso continuará, se aprobará, pero no dejará de llevar consigo el San Benito, esa reforma constitucional, de ser la constitución más atacada, o sea, la reforma, de ser la reforma que se logró en base a los asedios, amenazas y ofrecimientos deshonrosos. Se sabe que muchos legisladores, como todo el país, tienen necesidades, porque si esas personas que tienen sueldos privilegiados, que tienen partidas presupuestarias dentro de esa Cámara para épocas de importancia, para que ellos hagan repartos, que tienen, como son esos Día de las Madres, que reciben dineros, bonos y otras cosas, Semana Santa, que es como ellos le llaman la habichuela con dulce, Reyes, Navidad, Día de los Padres, solamente falta Día de los Enamorados, Día de la Querida, que tienen muchas, Día de los Queridos, que deben tener algunas también. O sea que eso, si esas personas que tienen esos privilegios económicos y de presupuesto extra, que es lo que le llaman el barrilito en el caso del Senado, para que estos legisladores puedan hacer obras en sus municipios y puedan entregar regalos. También en eso ha habido denuncias de que lo han vendido. Pero el punto es que si esas personas que nos representan a nosotros de diferentes comunidades se quejan y tienen precariedad, imagínense el pueblo de común, el pueblo de a pie, el pueblo, los que vivimos en el patio, ¿qué necesidades no tendremos? O sea que, y hay expertos, existen expertos en saber qué necesidades tienen esas personas
para que le sean resueltos esos problemas. Se habla de cancelación de préstamos de jipeta, de esto, de aquello, de deudas en financieras, de deudas en bancos, de deudas particulares, acreedores particulares, o sea que se habla de todo. Y si eso es a esas alturas del nivel político que sucede este tipo de cosas, aquel que no recibió un peso ya tiene que cargar con el San Benito, que también fue parte de esa fiesta, de ese reparto, y no se va a quitar eso muy fácil. La reforma pasará como ha pasado, con acuerdos con partidos que nadie pensó que se iba a llegar a acuerdos, con ofrecimientos, repartos o señalados repartos a líderes políticos de oposición para que se integren y votaran todos sus legisladores sin excepción, salvo algunas excepciones honrosas, que no pasan creo que de 2 o 3. No aprobaran esa reforma, pero sí ellos utilizar, inclusive pensando que el pueblo es soquete, de que ellos como bancada, fueron los que le enviaron una carta a su presidente para que el presidente les permitiera votar a favor de la reforma. Bueno, parece que ellos creen que cuando están en esas posiciones, el pueblo que está en la acera del frente no se da cuenta de que es un juego político y que es un puro negocio. En estos tipos de tratos, máximo cuando se trata de partidos de oposición de antaño, todo lo que hay es un puro negocio. No puede haber otra cosa. Se habla de un amigo muy apreciado y querido mío. Se habla de que esa persona que tiene el listado de los cargos. Me han llamado varias personas. Que si yo tengo tiempo que no lo veo, digo, sí, tengo un par de semanas que no me junto con él. Dice, ándale rápido, que es el que tiene otra lista de los cargos. O sea que yo me imagino la presión que debe tener ese amigo, que es uno de los principales amadores de ese proyecto. Pero dudo que tengan la lista de los cargos. Pero no lo pongo tan en duda porque si es así, es como se manejan los partidos de oposición. O por lo menos ese partido. En elecciones anteriores, una campaña donde el presidente Mejía, la campaña anterior, tenía un porcentaje de un 60% y terminó perdiendo las elecciones. Cuando tenían ese porcentaje, Aduana tenía ya como 25 incumbentes. El BNB se lo había repartido como 10 gente. El Reserva lo tenía como 14. La Cancillería era el partido que más experto en relaciones exteriores tenía, porque tenía candidatos que nadie se lo imaginaba. Y ya en este acuerdo se habla de repartición de cargos, se habla de sumas que nadie se la puede imaginar, de problemas resueltos en Banco de Reserva, de problemas resueltos en impuestos internos y de problemas a resolver y de montos a cobrar, partidas adelantadas y partidas para la aprobación este sábado. O sea, los
rumores y las informaciones, los datos que le llegan a uno, ustedes ni se imaginan. El pueblo ni se imagina. Pero eso es lo que estos líderes creen, que el pueblo se va a tragar eso. De que no hubo un gran negocio. Ahora, decíamos por aquí el lunes que yo no entiendo, no entendemos qué tipo de negocios está haciendo el PLD o el gobierno o el candidato del gobierno, que es el presidente Danilo Medina, porque ya yo me imagino que los demás precandidatos están fuera, ya porque todos firmaron el acuerdo a que se arribó con el presidente Fernández. Todos los precandidatos que de una manera u otra adversaron e insultaron al presidente Fernández firmaron en el comité político ese acuerdo, lo refrendaron. Y fue de lo que participaron en armar eso. Y fue de lo que algunos de los que participaron en la campaña feroz en contra del presidente Fernández, de descrédito contra el presidente Fernández. O sea que es lo que entendemos que pasará, la reforma más desacreditada que pasará, porque en los últimos tiempos, porque la reforma que hizo el presidente Mejía en el año 2002, que tuvo más o menos los mismos tenores, y nosotros la comparamos cuando vimos a un asistente uno de los asistentes del presidente Danilo Medina en las gradas en su momento del Senado o de la Cámara de Diputados, o era del Senado, con celular al oído y dando la información de cómo iba todo. Creo que era el Robert de la Cruz. Nos seguíamos nosotros en nuestra cuenta de Twitter se emulaba la reforma electoral de Hipólito Mejía. Porque en aquella ocasión veíamos a nuestro amigo Guido, creo que Hernani y otros personajes más, si Hernani no estaba en el Senado todavía, no lo recuerdo, que sustituyó al senador de San Francisco. Y se nos pareció, y así después cuando estaba el conocimiento en la Cámara de Diputados, se veía al secretario general del PLD en los bleachers, en los files allá atrás, dentro del salón donde se estaba conociendo, una especie de supervisor de esas votaciones. Eso nos dice que las dos reformas, tanto la de Hipólito como el presidente Danilo, tienen un parecido en la forma en que se hizo, pero esta ha sido más atropellante. La del presidente Hipólito Mejía solamente y fueron expulsados creo que 11 o 12 diputados del PLD, que tener la anuencia de esos diputados que votaron en contra de la línea que le bajó el partido. Porque se decía en esa época que corrió el dinero también. En aquella época el dinero, el presidente Mejía no se atrevió, parece que, utilizarlo del erario público, como parece que ocurrió aquí, al menos que se destape posterior una situación como la de la reforma del presidente Mejía,
que luego salió a relucir en el descalabramiento del Banco Baninter, de que fue un dinero que se prestó, parte de eso se buscó en Baninter efectivo en una noche. Y que el vicepresidente operativo de ese banco en ese momento logró que le firmaran un recibito como una constancia de que estaba entregando eso, porque el presidente del banco estaba fuera del país, lo que andaba en un yate, y vía telefónica ordenó, porque primero se le habló de una cantidad y luego cuando fueron y se aparecieron allá la cantidad era el doble. Entonces a lo mejor les dice, como esto, a mí me hablaron de una cantidad, yo estoy llamando, me han dicho que sí, pero yo necesito que, como la cantidad es el doble, que por lo menos me den una constancia de que, me firmen una constancia de las personas que vinieron a buscar ese dinero. Como una forma de resguardarse para que no se pensara que él también se cogió un dinero de eso. Entiendo yo. Él no me ha dicho eso, ni me lo ha manifestado así. Pero esa fue la realidad. Y por eso no deja de tener razón Finjus, no deja de tener razón Adoco, que solicita una investigación por la denuncia depositada el lunes ante el Senado, ante el Procurador General de la República, su Secretaría General, creo, o su Secretaría, la Secretaría de la Procuraduría, donde solicita que se investiguen esa denuncia de esos legisladores que han denunciado que fueron asediados, acorralados, porque a usted con sumas de dinero es importante. Hagamos nosotros un símil y acorralemos a un ratón, o acorralemos un perro, o acorralemos un gato, acorralemos cualquier animal, inclusive puede ser vacuno, lo que sea, y ese animal reaccionará, pero ¿cómo se asedia un animal? ¿Cómo se acorrala un animal? Así nosotros podemos pensar cómo se acorralaron estos diputados que han denunciado que fueron asediados y acorralados. Pero uno podrá acorralar a esos tipos de animales y podemos ver cuál sería su reacción. Inclusive se habla de que tú acorralas a un ratón y es capaz de volarte encima, de brincarte encima, porque se siente ya desesperado. Pero ¿cómo reaccionaría una persona que sea legislador cuando a usted lo acorralan y lo asedian con sumas de dinero? Puede estar seguro que le brincarían encima, pero es darle abrazos y agradecimientos y besos. Y no como un programa que había en la radio, no sé si está, que se llama Abrazos con Raquel y José. O sea que me acorralaron, yo no pude hacer nada, pero tirándole las manillas de papeletas, como anda un amigo con quien yo hice campaña, que anda con una manilla de 2000 de este lado y otra de este lado, y usted se lo encuentra en los bares, y trayendo bellas, hermosas mujeres de Colombia y de Venezuela. O sea que eso es el poder. Eso es el poder. Pero cuando volvamos de una brevísima pausa, vamos a continuar con otros temas para que el hijo de nuestro hermano de él, y Víctor Erasme, se integre, que ya vuela por sus propias alas. Adelante, señor director. Estamos cumpliendo las metas de educación con más inversión en nuestros alumnos.
tanda extendida y más calidad en la enseñanza. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cuando vengas al país, puedes traer dólares, euros o cualquier moneda extranjera. Y si no pasan de 10,000 por familia, no tienes que declarar. Si los valores que traes o llevas pasan de $10,000 o su equivalente en moneda nacional, con solo declararlo a las autoridades de aduanas, no tendrás inconvenientes ni tendrás que pagar nada. Dólares, euros, títulos o valores al portador, puedes traer o llevarlos, y si pasan de 10,000 por familia, siempre y cuando lo declares a los oficiales de aduana, no tienes que pagar ni un centavo. Dirección General de Aduanas. Honestidad y servicio. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Somos dominicanos. ¡Somos patria, oíste! ¡Somos patria! ¡Somos dominicanos! Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente, y que debemos defender que sea respetada, que sea amada, con dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Y somos dominicanos. Buenos días, amigos. Estamos aquí con Virasme, Buen que día se a todos. integra. Después que Valentina no lo dejó dormir. Tarde, pero seguro. Sí. Me dio una tanda No. hoy que... Los niños, hasta que no se acostumbran al horario, que no es el horario que tenían No, dentro del vientre. Que tiene que acostumbrarse uno a él. Sí, No es por fácil. eso. No, ellos se acostumbran después. Te faltan varios meses. Buen día. Bien. Buen día. Cuéntame. Quiero decirte que la situación de las elecciones está presentando una variable que se ha visto en las elecciones actuales en México y en Turquía. Hay una fuerza emergente que se está imponiendo. Vemos cómo las elecciones en México fueron muy traumáticas, con mucha violencia, Sí. y surge una nueva fuerza que se llama Morena, y estuvo muy activa, y vemos cómo se va perfilando, ¿verdad?, dentro del marco de la democracia como una fuerza, ¿verdad?, que se va imponiendo. También en Turquía pasó lo mismo, con una fuerza, ¿verdad?, que Erdogan ganó ¿verdad?, la mayoría, pero con una minoría, ¿verdad?, que también es una tercera fuerza que se impone en el Parlamento, y vemos cómo esto puede ser, ¿verdad?, puede crear un efecto dominó. Es decir, vemos cómo en nuestro país, ¿verdad?, se está haciendo una reforma, se está haciendo una posible, ¿verdad?, reelección dentro de un marco, ¿verdad?, muy ¿verdad?, difícil, donde la democracia, ¿verdad?, va a quedar afectada. Pero es posible que una tercera fuerza pueda emerger, ¿verdad?, con fuerza, y pueda quizá ocurrir lo mismo que está ocurriendo en estos países. ¿Y cuál sería la tercera fuerza? No, ya se fue. El doctor Guillermo Moreno en la noche de anoche hablaba de formar un frente, Sí. o de él visitar sectores, si mal no recuerdo, porque lo vi brevemente antes de irme a la cama, para una especie de frente opositor, pero de gente que concuerden con él en el discurso que él ha tenido. Sí, con sus ideales. Sí, sus ideales y sus cosas. Sus pensamientos y sus líneas y sus lineamientos. Y aquí dice que atacó con dureza al PLD, ciertamente fue así. Lo poco que escuché, porque no lo he podido leer.
Porque cuando uno se levanta, que hay ahora rápidamente, qué tiempo le da a uno de ponerse al día con las situaciones. Pero él sí, los últimos que escuché del discurso de él antes de terminar, era que iba a comenzar unas ciertas de visitas esporádicas a sectores que convergen en torno a ese tipo de ideas que él ha manejado. Y que en los próximos días dijo que iba a hacer una reunión con esos sectores y con personalidades que afines a su lineamiento, como decíamos. Él que en los próximos días se va a reunir. Pidió poner fin al modelo PLDista, dice el diario Hoy. Planteó una mesa de diálogo para promover el bloque por el cambio. Eso fue más o menos lo que... Cambio de rumbo. O sea que hay que ver. Lo primero que... O sea, el doctor Guillermo Moreno, que tiene varios años incidiendo en política o orbitando en la política dominicana, tiene un discurso que es atractivo a algunos sectores y no es atractivo a otros sectores. Yo creo que lo del doctor Guillermo Moreno es una especie de partido, o sea, de propuesta parecida, no igual, pero más o menos como la de lo de la Fuerza Nacional Progresista, porque nunca han sido partidos grandes. O sea, por lo menos el partido de la Fuerza Nacional Progresista nunca ha sido un partido de masas. Este más o menos es un partido que se está manejando de esa manera. Sí, así. Pero tiene planteamiento que no lo tiene el partido, la Fuerza Nacional Progresista, que tiene unos planteamientos más dirigidos a la defensa del país y a la soberanía. Y un partido con unos principios que inclusive las alianzas las firma con unos principios y unos postulados y unos lineamientos. Pero el doctor Moreno, quien ha emergido como una figura, básicamente ha trillado un camino solo, porque las elecciones que él participó recientemente, que perdió su partido la membresía, se estaba haciendo una especie de lo que él está solicitando, o se hizo, una especie de mesa para hacer una alianza, para hacer un bloque, pero no se pusieron de acuerdo porque básicamente él, como yo repetía, creo que fue ayer, entendía que debería ser el candidato de ese grupo de partidos. Cuando todos los que estaban participando en eso estaban en lo mismo también, sí, cada uno en lo propio, en querer ser el presidente, el candidato presidencial. No se pusieron de acuerdo, bueno, ahí pasó lo que pasó. Y puede que pase lo mismo otra vez. Puede que pase, suceda lo mismo, pero lo primero que él tiene que hacer es lograr que se le reconozca al partido. Claro. Y yo dudo que él pueda lograr el reconocimiento de ese partido, aunque tenga todas las herramientas para ello. ¿Y por qué? Porque yo lo veo desde el punto de vista donde no tengo nada en contra del doctor Guillermo Moreno, al contrario. Yo entiendo que es una persona, pero yo que entiendo que en aquel momento a él se le dio el reconocimiento del partido como un apoyo a una compañera de miembro de la Junta, aunque yo creo que ya ella no estaba ahí. Al haber sido ella compañero de la mayoría de esos miembros de la Junta, compañera de ellos por varios años, sí, su esposa. Quizás por eso, yo entiendo que fue por eso que se le dio sí, le hicieron un favor. Ahora bien, ¿qué favor hay que hacerle ahora si ya él perdió el reconocimiento? Lo dejó perder. Sí, así entonces es. Yo entiendo que... Es que lo duro de la política es mantenerse. No, y tú lograr el reconocimiento de ese partido. No, porque yo, como te digo, como él ya lo logró, sí, en aquel entonces, mantenerse dentro del sistema político y mantenerse en vigor y yo creo con una cierta cuota
Es difícil, no es fácil mantenerse. No, hay que... O sea, 2% no es fácil. No, hay que gastar mucho dinero, claro. Pero tú tienes que lograr que sectores te den dinero para tú mantener eso. Porque no es verdad que tú vas a por bonito, no es verdad que vas a mermar tu economía interna personal para tú salir a hacer política. Eso solamente lo hizo Jacinto Peinado en este país. O sea que... Y él, antes de la candidatura anterior, creo que hace varios años él fue candidato también por el Frente Amplio, por el MIUCA, no recuerdo con quién. Y quizá ahí fue que anterior. Sí, ahí fue que le picó el gusanito, porque esto es bueno, o sea... La chulería. Sí, esto es chulísimo. Tú andas en la calle y que te voceen, y que ¿me entiendes? No, que Guillermo Moreno es un tipo que es un hombre que ha hecho su trabajo realmente. Sí, no. Y tiene buenos ideales. Y sale con... Y sale con planteamiento. Claro. Y él le quitó al principio del gobierno del presidente Medina, excúsenme, le quitó la principalía a la oposición cuando él salió con sometimiento al presidente Fernández y a la Funglode. Pero para mí, desde un principio, siempre lo he dicho, eso fue es parte de aquel juego para desacreditar al presidente Fernández, para destrozar al presidente Fernández. Porque no es posible que tú, un gobierno acabando de subir, que no tiene nada que ver con el presidente Fernández, que el presidente Fernández no es el presidente, tú comiences a hacerle protestas en los parques, esto, aquello, y hacer juicios en contra de una persona que no es ni el presidente ni está en el gobierno. Sí. Pero eso es el juego político. Él tiene 3 años en esto. Él tiene 3 años, tiene casi 2 años, con un partido de oposición, creo que 1 año y 9 meses, 8 meses, 7 meses, como dijo Olivares ahí en esta semana que recién finalizó, el miembro de la Junta, Eddie Olivares, que el depósito del reconocimiento, oye, me desconcentró el que habló por ahí, uno que voció ahí, el depósito ante la Junta Central Electoral de este partido. 1 año y 9 meses. Sí, o sea, esa economía, ese dinero que... Oye, él está pagando, desde que depositó eso, o un mes antes, lo que sea, 32 locales, porque tiene que tener un local en cada municipio cabecera. Bueno. Y el grito que él está haciendo, básicamente... Es por eso. Es por eso, porque eso te significa a ti, si en el que menos se paga 5,000 pesos, en el que menos se pague. Vamos a imaginarnos que tenemos un promedio de 5,000 pesos por locales. Tú lo multiplicas por 32. 30 por 5 son 150 y por 2 son 10. Son 160,000 pesos mensuales. O sea, 5,000 pesos. Porque tú puedes tener seguro que el de aquí de Santo Domingo tiene que pagar por lo menos 60. Sí. Porque nosotros hemos depositado 2 partidos en la Junta Central Electoral. Uno lo reconocieron y fue disuelto a solicitud del presidente de ese partido. Y nosotros teníamos locales en la 27, pagábamos 75,000, 70,000 pesos mensuales. Nosotros duramos 4 años con ese local. Y era una recolecta que había que hacer hasta que hubo que entregarlo. Creo que al final fue en justicia que se tuvo que pagar. ¿Cómo va a ser? Sí, o sea que no crees. Imagínate el de Santiago, imagínate el de esas ciudades importantes. Que no puede estar escondido, tiene que estar en el centro de la ciudad. Y solamente los partidos que están en vía de reconocimiento tienen locales, los 32 locales. Los partidos que están reconocidos no tienen locales que no sean en Santiago y en Santo Domingo. Sí, eso es real. ¿Usted entiende? Entonces, este si señor... lo tienen en otro sitio, lo tienen abandonado. No, y lo tienen abandonado, lo tienen porque alguien se lo prestó. Sí. O por ejemplo, en un pueblo, en cualquier de estos municipios, que te pueden estar cobrando 2,000, 3,000 pesos, 4,000 pesos, porque tú no puedes tener un local en una marquesina, en una casa de familia. No. Está prohibido por la ley electoral. Entonces este señor está haciendo una inversión, o él y su partido, o son los miembros de su partido, cuantiosa para mantener unos locales. Solamente eso.
Entonces, otros partidos, creo que son 8, que también tienen tiempo. Aquí hay un partido de una señora, el socialista, no recuerdo, que ese partido fue de lo que en el informe que se hizo en la última visita para reconocimiento, de los 3 partidos que en el informe se dio para que se fueran reconocidos, estaba ese, el PPP y el general Soto Jiménez. Eran 3 que se mandaron. Sí, o sea, pero la Junta los rechazó. Los 3. O sea, los rechazó los 21 que estaban, pero por no darle reconocimiento a 3. Entonces a él le van a dar el reconocimiento ahora, no se lo van a dar. O sea que él tiene que ir pensando en un bloque donde él vaya buscando alianzas. Claro, y pasándole paño a esos grupos que convergen con él. Como, creo a ver que, si lo ponen como cabeza. Sí, como que yo creo que puede ser, por ejemplo, el Frente Amplio que está en eso. Pero ya se tiene su candidato. Que es este muchacho Fidel Santana, algo así. O sea que... Creo que la Junta reconoce los partidos 8 meses antes de las elecciones. La ley establece que debe estar depositado 8 meses antes. O sea, tú tienes que depositar, por ejemplo, las elecciones son en mayo, tienes que estar depositado en septiembre, a más tardar exactamente 8 meses antes, tiene que estar depositado toda la documentación. Mínimo 8 meses antes. 8 meses antes. Sí, pero él mínimo. tiene 2 años ya. Sí. 2 años, pero que después que tú depositas, la Junta, por ejemplo, el departamento del partido político puede comenzar a decirte, mira, te falta tal documentación, corrige tal documentación, esto, ¿qué? Porque eso tiene ya su tiempo. Puede ser que él tenga 2 años en eso. Sí, sí. No, normalmente, porque la primera, ellos depositan muy bien. Porque cuando depositaron lo del partido anterior, cuando ellos depositaron, cuando le fue reconocido, el dossier de documentos de ellos era impecable. Ellos depositan todo muy por el librito. O sea, ahí en eso no hay problema. Okay. Donde puede haber problema es el nuevo reglamento que hizo la Junta Central Electoral, que lo hizo en octubre del año que nosotros depositamos en aquella ocasión, que fue precisamente para rechazar todos los partidos. Hay un reglamento nuevo para reconocimiento de partidos que es el que debe cumplirse, que establece que tú tienes que tener el 50% el 50% del 50% de las muestras de los simpatizantes que tú depositaste. Tiene que estar... O sea, si tú depositaste... 100 gente. 100,000 simpatizantes. Ajá. Hay un reglamento que ellos dirán, no el del 2001, sino creo que el del 2000... El último vigente. 10, algo así. Pero que no revocaron el otro tampoco, el del 2001, que era el de los reconocimientos. Hicieron uno nuevo, que lo hicieron después que todos los partidos habían depositado, con posterioridad, que eso inclusive está en los tribunales donde yo pedía que no, o sea, la violación al principio de no retroactividad de la ley, porque fue depositado posterior al depósito de toda la documentación. Ok. Y eso, si tú depositabas 100,000 simpatizantes, el 50% del 50%, o sea, 25,000, tú tenías que tener, de las muestras que la Junta va a sacar 25,000 muestras de todo el país, de los simpatizantes que tú llevaste, y lo va a visitar. A ver si realmente... exacto. Si simpatizan con ese partido. Si simpatiza, si... Sí, que eso es otro mundo. Porque van y lo visitan y le dicen, usted, porque hay gente que tú lo ponen ahí, en algunos partidos. Que ni se sabe. Y esa gente dice, no, yo soy PRDista, yo soy PLDista, yo soy reformista, yo no conozco. O sea, le salen con eso. Y es así, sucede constantemente. Porque antes se hacía que te dieran un bacó, que todo el mundo tenía el mismo bacó. Tú lo comprabas. Sí, tú lo comprabas. Había un tipo que lo vendía. ¿Cómo va a ser? Sí. Préstame 200,000 gente ahí. Entonces, sí, por eso es que cuando la depositan hay un tiempo de revisarlo. Sí, porque puede ser que tú depositaras, por ejemplo... Visitar el 50% de 25,000 gente, un ejemplo. Porque ¿cuál es el mínimo para un partido? Hay un 2% de la población municipal y un 1%... Un 2% de los votantes. No, de los votantes, de los votos válidos. ¿Los votos válidos cuántos serían? 6 millones. Por ejemplo, si son 4 millones, él tenía que depositar un 1% nacional, un 2% municipal. O sea, más o menos es lo mismo. O sea, que tenían unos... 4 millones, 1% son 400. 40,000. Sí.
No, tiene que depositar más. Tiene que depositar, creo que ahí son como 160. Algo así. Porque hay zonas donde son más que otros. Pero 160,000 tú no puedes, como dicen, no, que Oviere depositó 365,000 simpatizantes. Oviere, le van a revisar el 25% de esos 365. Porque no creas que porque tú deposites más gente de simpatizantes, se te va a hacer más fácil. No. El revisar. La revisión va a ser más alta. ¿Verdad? El 25% de esos que son casi 75,000 gente. Ya llegamos al final. Bueno, se nos fue el tiempo. Creo que necesitamos otra hora. Sí. Tenemos que hablar con el programa que viene a continuación, a ver si nos la da. Pero eso me dijeron que es después de mayo del año que viene. Bueno, señores, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Placer, señores. Y pasen buen día.